de Dios. El río de Dios en la Biblia representa sus bendiciones para que demos fruto. Amén. En la Biblia el río de Dios representa sus bendiciones para que podamos dar fruto, sus capacidades, sus cualidades. Recuerde que el lema de este año es: buscadme y viviréis. Yo busco a Dios, voy a vivir. Obviamente que la vida que yo voy a tener no es mi vida, sino que es la vida que Él ha impartido en mí. Por lo tanto voy a dar fruto para Él. Recuerde que habíamos visto que Él nos ha elegido para que demos fruto y ese fruto permanezca. Amén. Esa es la idea. Así que este año, hermanos, Dios nos da una oportunidad para expresar ese fruto, y la única manera de expresar ese fruto es que el río de Dios esté viniendo a mí, que el río de Dios esté fluyendo en mi vida, esté fluyendo en mi casa, que el río de Dios esté fluyendo en esta congregación. Si el río de Dios no está fluyendo a su vida, o está fluyendo pero no estamos dando el fruto, ahora vamos a ver eso, entonces no va a pasar lo que es el propósito de Dios para la iglesia y cada uno de nosotros. Vamos a mirar el Salmo número 65. Inclusive en los boletines que le entregué, ahí está el Salmo número 65, pero quiero que leamos desde el verso 9. Salmo número 65, verso 9. Dice así la palabra de Dios: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, prepara el grano de ellos cuando así lo dispones. Note que ahí está, con el río de Dios, con el río de Dios. El Salmo 65:9. Mira lo que dice: visitas la tierra, está hablando de Dios. Visitas la tierra y la riegas. Recuerde que tierra también es usted, somos hechos del polvo de la tierra. Tierra es la iglesia. Él visita la iglesia y la riega. Dice que en gran manera la enriqueces. ¿Cómo la va a enriquecer? Con el río de Dios. Con el río de Dios. Dice que ese río de Dios viene lleno de aguas, y preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Pero sigamos leyendo. Haces que se empapen sus surcos. Note que el río, cuando el río está fluyendo, hermanos, cuando el río está viniendo, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Mire todo lo que hace. Dice que tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosuras. Dice que destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Verso 13, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Por qué? Porque el río de Dios está viniendo, porque el río de Dios está saliendo, está visitando la tierra y la está haciendo germinar, está haciendo que produzca, hermanos, lo que ese río de Dios quiere. Amén. Y nosotros necesitamos el río de Dios. Hoy tengo 4 cosas. Lo primero que quiero decirles es que el río de Dios representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. En la Biblia, el río de Dios representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así lo podemos corroborar, amados hermanos. El río de Dios en la Biblia es claro. Vamos a mirar Isaías 55, usted lo conoce. ¿Cómo representa la palabra de Dios? Obrando obviamente en las personas. Isaías capítulo 55, versículo 10. Viene hablando de la palabra del hombre y el pensamiento del hombre, y luego viene hablando de la palabra de Dios, que es más alta que la palabra del hombre. Pero el verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, agua, desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra otra vez, y la hace germinar y producir. Note que viene la lluvia del cielo, riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, y da semilla al que siembra, y da pan al que come. Dice el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Lo vio? La palabra de Dios es comparada con el agua que viene del cielo, con la lluvia que cae del cielo,
con el río que sale de Dios. Y dice que la palabra de Dios se encarga de llegar a la tierra y hacerla producir, hacerla germinar. Por eso en estos calores que estamos viviendo, algunas partes las cosechas, hermanos, campos no están produciendo, las cosechas se están secando, porque no hay lluvia, falta, pero cuando cae la lluvia, riega la tierra, hace que esas plantitas germinen, hace que produzca el fruto. Entonces, está comparándolo con la palabra de Dios. Así es mi palabra, que no vuelve vacía. Hermano, la palabra de Dios tiene ese propósito. Ahora, en Efesios 5:25, vamos a ver cómo el apóstol Pablo está comparando la palabra de Dios con el agua. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Y ojo lo que dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra se compara, o el agua es una tipología de la palabra. El agua, ¿para qué la usamos? Yo creo que en esta mañana todos hoy usamos el agua. Usted bebió un poquito, pero se bañó, ¿sí o no? Si alguno no se bañó, pues... No, todos aquí nos bañamos. Y el agua cayó sobre nosotros y quitó las impurezas y quitó aquellas cosas, ¿verdad? Y le quiero decir algo, hermanos. Yo no sé si a usted le pasa, pero si yo no me baño, porque yo trato de bañarme 2 veces al día. Mire, si yo no me baño en las horas de la tarde con ese calor tan tremendo, me da una modorra. Sale uno perezoso. Pero báñese y verá qué le pasa. Queda otro, como que la vida viene, hermanos, otra vez. Yo no entiendo cómo hay gente que no se baña. Ay, Padre Santo. Bueno, pero el agua es símbolo de limpieza, de purificación, y se compara con la palabra. Cristo lo dijo en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el agua es una tipología de la palabra, por lo tanto el río de Dios es tipificación, tipifica la palabra, pero también dijimos que es una tipología del Espíritu Santo. Juan 7:35. Evangelio según San Juan, capítulo 7, vamos a mirar el versículo 35. Juan 7:35. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, ahí está hablando de la sed, de agua. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note que él dice, venga a mí y beba, pero cuando bebe, porque tiene sed, él es la fuente, ¿no? Entonces, él es la fuente inagotable del agua de vida. Entonces, si tiene sed, venga a esa agua, venga a esa fuente y beba. Cuando tú bebes, entonces de su interior, ¿qué va a pasar? Van a brotar, van a correr, van a salir esos ríos de agua viva. Si se quedara ahí, bueno, ¿qué será? Pero mire lo que dice el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero cuando Jesús fue glorificado, vino el Espíritu Santo, y de ahí en adelante el Espíritu Santo viene sobre todos los que creen, sobre todos los creyentes, sobre todos los regenerados. Y cuando el Espíritu Santo viene, dice que Él va a hacer que esos ríos salgan. O sea, el Espíritu Santo es comparado también con el agua. El agua es tipología del Espíritu Santo que sale de Dios, que viene a nosotros, nos refresca, nos da la vida de esa agua y hace que salgan ríos. El miércoles veíamos que esos ríos, hermanos, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu comienza a salir a nosotros, son los ríos. O sea, el río de Dios viene, pero sale. ¿Ven? El río de Dios fluye, llega a mi vida, pero tiene que salir también de mi vida. Entonces, eso es lo que significa. Ahora vamos a ver un texto ahí en Juan 4, 13, 14, que es muy conocido, cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana. Juan 4, 13. El Espíritu Santo y la palabra de Dios producen la vida. Dice que respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y está hablando del agua natural. Le dice a la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo está diciendo, yo soy la fuente de vida, yo vine a traer agua. ¿Cuál es el agua que Jesucristo vino a traer? El agua es la palabra de Dios y el agua es el Espíritu Santo. Porque Cristo vino a traer la palabra, y Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo nos fue enviado por Jesucristo. Jesucristo nos proveyó de agua, que es la palabra, y Jesucristo nos proveyó de agua, que es el Espíritu Santo. Entonces dice, todos aquellos que vengan a Cristo beben de Él, porque Él es la fuente inagotable, y entonces desde Él sale palabra y sale Espíritu Santo. Y cuando el agua y el Espíritu Santo llegan a esas personas, en cada individuo se hace una fuente inagotable que salta para vida eterna. Entonces el río de Dios viene a nosotros y el río de Dios sale de nosotros. Estoy tomando eso porque así va a ser el mensaje. El río de Dios viene a nosotros, pero el río de Dios tiene que salir de nosotros. Entonces, porque voy a mirar otros textos, pero ya para aclararles, necesitaba aclarar el punto número 1, como para no equivocarme, o para que alguien no piense por ahí como algo raro después de lo que voy a decir. En primer lugar, el río de Dios representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El tema es el río de Dios, que representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y obviamente, todo lo que viene después de ahí. Amén. Todo lo que sale después de ahí. ¿Y qué sale? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué sale? El servicio para Dios. ¿Y qué sale? Todo lo que Dios me ha dado, capacidades, dones, lo que sea que hay en mí que Dios quiere que lo ejercite, que lo haga. Todo eso sale porque Dios me lo ha dado desde el río. Número 2. El río de Dios nos hace productivos. El río de Dios sí o sí nos hace productivos. Bueno, no debo decir sí o sí porque ahora el otro punto es un poco negativo, pero bueno. El río de Dios nos hace productivos. Y vamos a mirar esos pasajes. Apocalipsis, voy a comenzar desde atrás hacia Apocalipsis 22. Y en Apocalipsis 22 se está hablando de la nueva Jerusalén, se está hablando de la vida nueva, obviamente. El cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ¿qué está pasando allá que lo podemos aplicar acá también? Apocalipsis 22, versículo 1 y 2 dice así: después me mostró un río limpio. Y es el Señor, el Espíritu Santo, llevando a Juan en una visión y mostrándole. Dice Apocalipsis 22, 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ya sabemos de dónde viene el río. ¿De dónde viene? Del trono de Dios y del Cordero. Dice que ese río salía del trono de Dios y del Cordero. El versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, pasaba por ahí, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Note, el árbol de la vida, que es Cristo. Y ahí dice que estaba a un lado del río y al otro lado del río. Pero dice, y que produce 12 frutos. Al lado está el árbol de la vida, y obviamente hay más árboles, pero producen 12 frutos, dando cada mes su fruto. Tremendo, cada mes da su fruto. O sea, esto es tremendo, porque hoy día las cosechas, hay árboles frutales que solamente dan máximo 3 veces al año. Pero este dice que cada mes da. Y algo más, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Además de que da fruto, las hojas sirven para la sanidad de las naciones. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque el árbol de vida está al lado y lado. ¿Y qué hay al lado y lado de qué? Al lado y lado del río. Un río productivo, un río que produce, pero ¿sale de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. O sea, tipología, hermanos, obviamente de nuestro Señor Jesucristo, que es todo lleno de vida. Pero vamos a mirar ahora el Salmo número 1. Porque tenemos que hablar, y como dije, como el río representa la palabra de Dios y representa al Espíritu Santo, obviamente que la Biblia nos tiene que decir eso. El Salmo número 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ojo el 2. Sino que en la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios, está su delicia. En su ley, en la palabra de Dios, medita. ¿Cuándo? De día y de noche. Ahora, mire el resultado. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La persona, dice ahí el Salmo 1, el individuo
individuo, la persona que en vez de estar por ahí haciendo lo malo, se mete a leer la palabra, a estudiarla, a escudriñar la escritura y lo hace de día y de noche, dice que él va a ser como aquel árbol que se ha plantado junto a la orilla de un río. Ahí está el río que está viniendo, pero esa persona es como ese árbol. Y el salmista está viendo un árbol que lo plantó a la orilla del río y vio cómo creció y está todo verdoso, pero está produciendo fruto. Y entonces dice, así es el varón que medita en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el río de Dios. Amén. Entonces cuando estudiamos la palabra, meditamos en la palabra de día y de noche, seremos como el árbol plantado junto a las aguas, que vamos a dar fruto a su tiempo, nuestra hoja no se cae. O sea, nunca nos vamos a marchitar. Pero algo más, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. O sea que el río de Dios, que es la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está entrando en mí, cuando la palabra de Dios está fluyendo en mí como río, hermanos, va a hacer que dé fruto. Amén. Va a hacer que dé fruto. Y eso lo comparo también con el Salmo número 92. Vamos a mirar el Salmo número 92, que lo leíamos hace 8 días, pero no le hicimos mucho énfasis acá. Salmo número 92, versículo 12, qué precioso es. Y esto es muy parecido a lo que estamos diciendo, porque si una persona está recibiendo la palabra de Dios como el río que viene a ella, él es justo. Y entonces dice aquí, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y obviamente que el Líbano tiene que ver con el río, porque del Líbano viene el río. Dice que plantado en la casa de Jehová, y esto es palabra, en los atrios de nuestro Dios florecerá. ¿Por qué florece en la casa de Dios? ¿Por qué florece en los atrios de nuestro Dios? Porque es la palabra de Dios que está llegando allá, el río de Dios que está llegando, el Espíritu Santo que está viniendo ahí. Dice que aún en la vejez fructificarán, parecidos que el Salmo 1. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Para qué vamos a florecer? Para hablar de Dios. ¿Para qué vamos a fructificar? ¿Qué es fructificar? Hablar de Dios. Cuando el río está viniendo aquí, lo único que yo puedo hacer es hablar de Él. Hermano, míreme lo que le voy a decir. Lo que entra, sale. Amén. Todo lo que viene a mi vida, todo lo que entra en mí, tiene que salir. Y eso es muy importante y vamos a tenerlo en cuenta, porque al final va a ser un poquito fuerte este mensaje. Pero todo lo que viene tiene que salir. Si yo estoy siendo lleno del río de la palabra, lleno del río del Espíritu Santo y viene a mi vida, eso tiene que estar saliendo. O sea, bendiciendo a otras personas. Ahora vamos a ir a otro texto que nos habla de la productividad. El río produce vida, el río produce sanidad. Vamos a Ezequiel capítulo 47. ¿Qué día lo mencionaba? Pero ahora lo vamos a leer. Ezequiel capítulo 47. Ahí también nos habla de dónde sale el río. Ezequiel 47:1. Y vamos a leer, porque este río es productivo, amados hermanos. Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral. Note, aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, aguas hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, las aguas. Y salió el varón, ese varón ahí es la tipología de Dios, ese varón ahí es Dios. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio 1000 codos y me hizo pasar. Note, me hizo pasar. ¿Quién fue el que lo metió? Fue Dios. El varón fue el que midió las aguas, porque es el río de Dios, y ese varón es Dios, y el varón fue el que lo metió, fue el que lo hizo entrar. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar. Note, era un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Sigamos leyendo. Y esta es la gran pregunta para nosotros. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Sabe, amados hermanos? ¿Has visto? En otras palabras, entiende.
¿Entiende lo que le estoy mostrando? ¿Entiende la visión? ¿Entiende los niveles a donde lo estoy llevando? Es la misma pregunta para nosotros hoy que Él nos hace. ¿Entiende, iglesia, lo que le estoy diciendo? ¿Entiende que es que te lleve hasta los tobillos, que te lleve hasta las rodillas? ¿Entiende que te lleve hasta los lomos? ¿Entiende que es que ya no puedas pasar el río si no a nado? ¿Ah? ¿Entiende que es el río el que te debe llevar, que no eres tú? Como dije la vez pasada, muchas veces nosotros nos metemos al río solamente hasta los tobillos y tenemos toda la libertad. Estoy en el río, pero medio mojado. Pero me puedo meter más hasta la rodilla y estoy allí, claro, ya me muevo, no con mucha facilidad, pero todavía me muevo. Pero ¿qué si me meto hasta los lomos? Hay quienes dicen que los lomos es acá, no, yo creo que son acá, son los lomos. Y me meto hasta los lomos acá, ¿y qué pasa? Bueno, ya no me puedo mover bien todavía, pero todavía me muevo. Hay gente que está llena del Espíritu Santo hasta acá y todavía hacen su voluntad. Hay gente que está llena de la palabra hasta acá, pero todavía hacen su voluntad. ¿Entiende? Nos dice el Señor hoy, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Lo voy a meter más allá. Y ya, cuando ya ahondamos más, se nos soltaron los pies porque ya no tocamos tierra. Y entonces ya, ¿qué tengo que hacer? Si me pongo, la corriente es tan fuerte que ya tengo que nadar, pero ocurre que en una corriente no se puede nadar. En una corriente, ustedes pueden nadar en una corriente y se ahogan. Usted lo que tiene que hacer en la corriente es dejarse llevar. ¿Sí o no? ¿Entiende? Dice ahí, ¿entiende? ¿Entiende que el río de Dios es para dejarnos llevar? ¿Entiende que el río de Dios es para que se haga la voluntad de Él y no la mía? ¿Entiende que yo debo rendirme ante el río de Dios? ¿Entiende? Está diciendo que debo rendirme ante la palabra y ante el Espíritu Santo. Pues sigamos leyendo. Versículo 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora vamos a ver qué pasa, porque en ese río, ¿qué hay? Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y escuchen, estas aguas van a entrar al mar. Y cuando entran al mar y entras en el mar, recibirán sanidad las aguas. Cuando entren este río al mar, esas aguas del mar van a recibir sanidad. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Oh, dos ríos, la palabra del Espíritu Santo. Pero uno solo. Note, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrase en estos dos ríos, vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en este río. Note, el río viene, pero uno tiene que entrar. El río viene y trae sanidad. El río viene, hermanos, y trae progreso, trae fruto. Todos los árboles que estén alrededor del río van a fructificar, pero dice también, y toda alma que entrare. O sea, Él viene, pero yo necesito entrar. El río de Dios viene, pero yo necesito entrar para ser fructífero, dice. Por eso es el tema, buscad y viviréis. Si yo voy a buscar a Dios, voy a entrar en su río y voy a vivir. Dice el versículo 10, y junto a él estarán los pescadores. Note, desde Engadi hasta en Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es una profecía que Dios le da al pueblo de Israel, cuando el río de Dios iba a venir en ellos. Eso es lo que hace el río de Dios. No sé si se refería y también a la venida del Espíritu Santo, a la palabra para nosotros, o tiene que ver también con lo que Dios va a hacer posteriormente cuando Él venga por segunda vez. Pero lo que sí yo puedo rescatar hoy es que el río de Dios, cuando llega a un lugar, lo cambia, lo transforma y trae vida. No podemos seguir siendo los mismos. Si el río de Dios viene a mi vida, a mí me va a cambiar. Si el río de Dios viene a tu vida, te va a cambiar. Si el río de Dios viene a esta iglesia, nos va a cambiar y nos va a hacer fructíferos. Amén. Nos va a hacer fructíferos. Ahora, yo quiero aclarar algo acá. Estoy hablando del río de Dios, que es la palabra de Dios y que es el Espíritu Santo. Esta semana escuchaba a uno que decía, yo antes oraba, pero ahora estudio la Biblia y ya no oro. La oración mía es cuando estudio la Biblia.
Y eso me dejó pensando. Y yo vine a orar. Y le dije, Dios mío, no puede ser así. El error que se puede cometer es quedarnos con una parte. Le voy a decir una cosa, porque escuché a alguien también decía esto. Es que si yo me pongo a estudiar la Biblia, ahí está el Espíritu Santo. Volví a orar. ¿Será cierto? No. Escuche lo que le voy a decir. Y yo no sé qué piensan muchas personas, pero le voy a decir esto. Yo me he dado cuenta que la palabra de Dios es una cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. No es lo mismo. Así de que cuando la Biblia habla del río de Dios, me está hablando de que tú y yo tenemos que hacer un estudio serio de la Biblia, pero tenemos que tener una relación personal, en oración, en comunión con el Espíritu Santo. Estoy seguro que si una persona se vuelve solamente estudiosa de la Biblia, así puede saber las doctrinas que sepa y descuida la obra, la persona del Espíritu Santo, esa persona será un mero intelectual. También estoy seguro que si alguien se mete solamente a orar supuestamente y que el Espíritu Santo y descuida la Escritura y no estudia la Escritura, es un peligro, amados hermanos, porque se convierte en un hereje. La Biblia habla del río de Dios y hay que manejar que el río de Dios, hermanos, son la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y que tenemos que darle en la misma importancia el tiempo que dedique a estudiar la Biblia, será el tiempo que dedique a tener comunión con el Espíritu Santo, y eso no se puede quebrantar. No podemos dedicar, hermanos, un tiempo solamente a estudiar y descuidar la otra parte. Tampoco podemos dedicarnos solamente a orar y descuidar el estudio. Las dos cosas van de la mano. Por eso a partir del próximo domingo aquí cambiamos y vamos a dejar de estudiar menos para buscar más la comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué va a pasar? El río de Dios va a venir. ¿Y qué va a pasar? Algo va a pasar en nosotros, amados hermanos. Algo tiene que pasar, y va a pasar en esta congregación, porque el río de Dios va a comenzar a venir y va a comenzar a hacer cosas que usted ni se imagina. Amén. Esto que está aquí en Ezequiel se va a cumplir, es una gran verdad. Ahora, quiero llevarlo para que tome el boletín que le di, porque paralelo a esto, y el mensaje de esta mañana surgió, ahí usted va a encontrar que aparece el río Jordán, en la primera parte. Y el río Jordán, como usted lo puede ver ahí, nace del monte Hermón, tipificando la presencia de Dios. El río Jordán desciende y llega a un mar, que ahí dice el mar de Tiberias, pero es el mar de Galilea. En el mar de Galilea hay todo tipo de producción. Ahí usted después va a leer, porque aquí está la definición de lo que pasa en el mar de Galilea. En el mar de Galilea hay pesca. ¿Sabe que el mar de Galilea se convirtió en acueducto para sacar agua potable, para alimentar a todas las personas de alrededor, alimentar a los animales y para ser productivos en las cosechas? O sea que toda esta tierra es fructífera que está al lado del mar de Galilea. ¿Por qué? Porque el río viene del monte Hermón, que tipifica la presencia de Dios, y llega al mar de Galilea, que tipifica un creyente. El mar de Galilea puede ser tú, puedo ser yo. El mar de Galilea puede ser esta iglesia. Pero lo que le voy a decir, el río sigue bajando y llega a otro mar que se llama el mar muerto, o el mar salado. Le quiero decir que en el mar muerto o en el mar salado no hay vida. En el mar muerto o en el mar salado, hermanos, es desierto alrededor. La gente va allá como turista solamente. Aún dice que eso es tanta sal que aún hay unas partes donde la gente puede acostarse y no se hunde de la sal tan tremenda que hay. Es el mar más salado, pero allí no hay vida. Allí no hay productividad, no hay nada. Ahora, ¿cuál es la razón por qué este sí tiene, si es el mismo río? El mismo río visitó al mar de Galilea, el mismo río está visitado al mar muerto, pero ¿cuál es la diferencia? Mire, le voy a decir la diferencia. Porque el río sale del monte Hermón con todo su vigor, con todos sus minerales, llega a este mar de Galilea, lo cambia totalmente, le da la vida, lo hace productivo, pero el mar de Galilea tiene algo, y es que él suelta el río otra vez, lo deja que corra. Ahora, el mar muerto tiene algo, él recibe ese río, pero en él hay algo, y es que él retiene el río. Del mar muerto no sale. El mar muerto se queda quieto, él recibe, pero se queda quieto. ¿Y sabe qué pasa? El agua se vuelve putrefacta. El agua se vuelve sin vida. El mismo río que entró al mar de Galilea, que entró al mar muerto, no pudo hacer nada allí, porque él dijo: yo soy de los que solamente recibo y no doy.
Eso lo tengo para el punto número 4, pero quería hablarles de eso. ¿Por qué? Porque el tercer punto, punto número 1, el río de Dios representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Número 2, el río de Dios nos hace fructíferos, nos hace productivos. Pero punto número 3, el río de Dios no hace a todos productivos. El río de Dios no hace a todos productivos. Así como estamos esta mañana, puede ser que hoy el río de Dios está fluyendo, está viniendo acá, a algunos los va a hacer productivos, pero a otros no. Y vamos a mirar Ezequiel 47, versículo 11. Lo salté porque lo hice a propósito. Ezequiel 47, versículo 11, que es el mismo río que está fluyendo. Habíamos visto que es para bendición y todo, pero luego dice el versículo 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. El versículo 11 nos dice que el mismo río que sale del santuario de Dios, del templo, el mismo río que fluye y que comienza a dar vida y que hace que la gente dé fruto, que sana las aguas y que todo lo que entra allí cobre vida, ese mismo río dice que va a entrar a unos lugares que se llaman pantanos y que se llaman lagunas y no se sanearán. Note, no se sanearán. Entonces, quedarán para salinas. Le voy a especificar qué significa eso de salinas. Salinas es una maldición de esterilidad. No hay producido, no hay fruto. Salinas indica que hay una esterilidad permanente. Salinas son lodazales, son charcos apestosos sin vida. Ni sapos hay allí. Salinas son lugares que no fueron sanados por el río. El río tiene un propósito y es traer la vida de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito y es traer la vida de Dios. El Espíritu Santo tiene un propósito como río y es traer la vida de Dios a mi vida, a mi casa y a la iglesia. Pero ocurre que ese río, aún llegando a algunas vidas o alguna iglesia, no todos van a ser productivos, van a quedar igual. No va a haber cambios en ellos. Aunque el río esté fluyendo, no va a haber cambios en ellos. Aunque la palabra esté llegando, no va a haber cambios. Aunque el Espíritu Santo esté fluyendo, no va a haber cambios. Quedan apestosos. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo están? Así quedarán. Pueden estar congregándose en una iglesia toda la vida, pero seguirán apestando a carne y a mundo. Porque no, el Espíritu de Dios no operó en ellos. La palabra no operó en ellos. Quedó para salinas. ¿Y a quién representa esto? Representa a los impíos. Isaías capítulo 57, hermanos, nos dice, Isaías capítulo 57, versículo 20 y 21. Capítulo 57, versículo 20, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, o un mar tempestuoso, en tempestad, o un mar iracundo. Así son los impíos, que no puede estarse quietos. ¿Ah? Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así son los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En otras palabras, el río de Dios llega a esas vidas, pero no les hace nada. Vuelvo y tomo lo que estamos hablando del mar de Galilea y el mar muerto, porque es lo mismo que está diciendo, quedará para salinas. ¿Cómo es posible? El mismo río que sale del monte Hermón, de la presencia de Dios, que hace productivo el lago de Galilea como un cristiano productivo, no hace productivo al mar muerto. También recibe del mismo río. Y esto representa a los cristianos. Y yo no sé aquí, algunos dirán soberanía de Dios, voluntad de... hermano, no. Eso representa a aquel individuo que realmente no quiere cambiar. Aquella persona que le importa 5 centavos y el pastor le ungido, ¿no? Que le importa 5 centavos y esa palabra, lo que sea, pero yo estoy dispuesto a no cambiar.
O sea, no importa lo que diga, no importa cómo lo diga, yo sigo siendo el mismo. Si el pastor habló de que hay que orar, que hay que buscar de Dios, a mí no me importa, yo no lo voy a buscar, sigo la misma oración de 5 pesos. Entonces es una persona que no es obediente, que no le hace caso a la palabra de Dios. Entonces Dios, ¿cómo va a fluir en ellos? Déjeme decirles, yo vengo hablando del Espíritu Santo ya casi 2 meses. En este lugar los temas, paramos el estudio de Juan porque quería entrar en esto para que a ver si iba a pasar algo, a ver si esto se iba a revolucionar acá. Algunos se han revolucionado, pero al revés. Mire, mi hermano, si usted no va a buscar de Dios, el río no le hace nada. De verdad. Si con este mensaje usted sale hoy o todos lo estamos predicando y sigue siendo el mismo, hermano, el río no le va a hacer nada. Quedará para salinas. Entonces no va a producir el fruto. ¿Cuál es el fruto que va a producir? Tu fruto. El que siempre has producido, tu carne. Ahí lo dice la Biblia, representando al mar muerto. Hay cristianos entonces que son como el mar de Galilea, y yo le oré al Señor y le estoy orando. Ojalá todos aquí en este día seamos como el mar de Galilea. Amén. Mire mi hermano, vámonos por lo positivo, porque es que algunos yo predico así y algunos dirán, oye, el pastor dijo que yo soy el mar muerto, pues entonces el mar muerto soy. No estoy diciendo eso. Vale, por el lado amable. No, ¿por qué no dice más bien, ay, yo soy el mar de Galilea, Señor, que el río caiga sobre mi vida y yo voy a dar frutos, Señor, yo soy el mar de Galilea? Y si no estoy diciendo, pues voy a hacerlo, Señor, ayúdame, ¿dónde está ese río? Voy a buscar, sí, pero algunos dicen, lo dijo por mí, pues ahora me voy y sigo siendo mar muerto. No. ¿Sabe qué? ¿Por qué estos temas? Porque Dios quiere que seamos aquí el mar de Galilea. Amén. Somos el mar de Galilea. Cristianos que recibimos de Dios, o la palabra viene, el Espíritu Santo viene, llega a nosotros, pero no se queda en nosotros, sino que sale de nosotros. Recuerde que la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Brotarán ríos de agua viva. Tienen que salir esos ríos. Y ese es mi cuarto punto, ya para ir terminando. Mi cuarto punto es, la clave está en el dar de lo que recibimos. Porque punto número 1, el río de Dios. Punto número 1, el río de Dios representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Número 2, el río de Dios nos hace productivos. Número 3, el río de Dios no hace a todos productivos, en la parte negativa. Pero número 4, la clave entonces está en el dar de lo que recibimos. Y otra vez, el río Jordán viene a Galilea y lo llena de vida, de nutrientes. El mar de Galilea se reproduce porque recibió de arriba. Pero dice, pero yo suelto esa bendición que recibí y la doy al mar del mar muerto. Pero ya el mar muerto dijo, déjame, yo lo recibo, pero no estoy dispuesto a dar. No estoy dispuesto a dar. Más, pero no doy. Deme más. ¿Sabe qué pasa con esas aguas? ¿Usted no lo ha notado? A mí no me gusta ir a piscinas. Me gusta ir a aguas naturales. Me gusta cuando veo que el río viene y han cuadrado una piscina natural y sacan un brazo del río y entra y el agua sale. ¿Sí o no? Pero no me gusta ir a una piscina. No sé si usted sabía que una piscina, porque nosotros estuvimos en Armenia, en una finca donde estaba la piscina, y a esa piscina hay que hacerle mantenimiento, creo que una vez a la semana, me parece, tienen que ir a hacerle mantenimiento. Y sabe, esa agua 5 años y no se la cambian, es la misma agua, pero le hacen mantenimiento, pues le echan cloro, una cantidad de le matan las cosas que se producen allá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esa piscina no se le hace mantenimiento o por lo menos cada 8 días? Vaya usted al mes y no le haga mantenimiento y usted la mira y ya el agua está amarilla y ya comienza a tener hongos y ya comienza a tener cosas allí y comienza a oler feo, ya esa agua comienza a oler a putrefacto, porque es un agua estancada. A no ser que se le haga mantenimiento. A una piscina se le hace mantenimiento. Yo no voy a piscina desde una vez que fui, bueno, no voy a decir dónde, entonces no van a, pero yo fui a ese lugar y yo me acuerdo que ya bañé como loco y eran ya las 5:30 o las 5 de la tarde. Yo me senté así en la piscina, cansado así, me senté, me dio por mirar el agua que estaba ahí así, ay, cuando comienzo a ver pelos, piojos, mocos, ay, Dios mío. Yo me paro y digo, yo me fui para allá a la ducha y me bañé rapidito. Aquí yo no vuelvo, Señor Jesús. No, si quiere vaya usted a piscina, pero son aguas estancadas.
un agua estancada, hermano. ¿Qué es la bendición del agua? Que el agua tiene que correr. Y el agua, entre más corre, se oxigena. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros recibamos el río de Dios y lo dejemos salir y estamos oxigenados. Nos estamos oxigenando. Somos productivos, pero otros también son productivos. Estamos soltando las aguas. Eso le pasa al mar de Galilea. Ahora, este punto, en 5 minutos lo saco, tiene que ver, la clave está en el dar de lo que estamos recibiendo, y le voy a mostrar que es bíblico. Rapidito, Mateo 10, versículos 7 y 8. Dice, y yendo le dijo a los discípulos, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Oh, note, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Vayan, lo que recibieron, den, lo que recibieron, den. ¿Recibieron de gracia? Den de gracia. ¿Qué recibieron de gracia? El milagro, pues del milagro. ¿Qué recibieron de gracia? La unción, den la unción. ¿Qué recibieron de gracia? Una sanidad, denla. ¿Qué recibieron de gracia? Fueron libres de los demonios, ahora liberen a otros de los demonios. O sea, de gracia han recibido, den de gracia. Pero la misma Biblia sigue diciendo ahora, Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dice, dan y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Note, dan y se os darán. O sea, den para que le den. Es lo que está diciendo, den para que le den. Ahora lo aplica, porque con la misma medida que tú mides, te van a medir. O sea, si usted está recibiendo, dé, porque esa es la clave para recibir más. ¿Y qué va a dar? Lo que recibe de Dios. Yo aquí no estoy hablando de dinero, aunque puede ser dinero también, pero lo que recibe de Dios. ¿Qué está recibiendo de Dios? Está recibiendo de Dios una unción, de la unción. Está recibiendo de Dios una palabra, de la palabra. Está recibiendo de Dios dinero, de dinero. Está recibiendo de Dios misericordia, de misericordia. Está recibiendo amor, de amor. ¿Qué está recibiendo de Dios? Ese río está llegando a mi vida y me está llenando. Me está fructificando a mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar. De gracia recibiste, dad de gracia. Dice, medida buena y apretada le darán. Con la misma medida con que mide, se te medirá. Hermano, míreme, con la misma medida que tú mides, se te medirán. Alguien dice, oh, yo solamente recibo insultos, yo solamente recibo... ¿Será que eso es lo que estamos dando? No puede ser. ¿Sí o no? No sé de dónde era que hablábamos, no recuerdo con quién era que yo hablaba estos días, pero yo le decía, o el mensaje, ya ni me acuerdo, pero es imposible, yo decía, que una persona que ha sembrado todo el tiempo amargura, odio, resentimientos, ahora espere cosechar pues lo contrario. Si se ha sembrado todo eso, obviamente eso se va a recibir. Le digo una cosa, con nuestros padres pasa lo mismo. Muchos padres en su vejez, y no sé, todos no son así, pero yo encuentro a veces ancianos por ahí en los asilos que ya los hijos no los quieren, que nada, como me he dado cuenta de otros, inclusive los mismos nietos cogen a sus abuelitos, ¡ay, mi abuelito! Y quieren ir al abuelo, donde el abuelo, pero otros quieren deshacerse de los abuelos. ¿Qué será? Que muchas veces nosotros no sembramos, y si sembramos odio, eso vamos a recibir. Pues yo estoy seguro que si usted como padre, por lo menos mis hijas, si no se han ido de la casa todavía, porque a lo mejor aquí hay algo, ¿sí o no? Un día Angie decía, yo creo que yo me voy a ir sabiendo que... Y yo escuché, creo que yo me voy a ir sabiendo que aquí estoy bien. Loca que me dice, loca que me vaya a sufrir por allá, ¿sí o no? Eso es bueno, que no se quieran ir de la casa, porque entonces cuando tengan los hijos, ellos van a querer venir a la casa del abuelo, a ver si este abuelo los chocholea. Yo tengo unos quiquitos, los chocholeo mucho y ellas me dicen, le está faltando nietos. A lo mejor. Pero yo espero ser así con mis nietos, ¿sí o no? Para que mis nietos no van a decir, vamos donde el abuelo. No, sino que le digan, mamá, ¿cuándo me vaya a donde mi abuelo? Yo quiero ir donde mi abuelo, yo quiero ir donde mi abuelo. ¿Sí o no? Ah, qué rico eso. Bueno, ¿por qué no vi por ahí? Ah, porque el hombre siembra. Otros textos rapidito. Hechos 20:35. Dos textos más y terminamos. Hechos 20:35. Hechos 20:30. Estamos hablando del río de Dios.
Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Algo que necesitamos nosotros aprender es a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe cuál es el asunto? Mucha gente usa la iglesia para venir a qué. Yo no he visto que la gente pase por aquí, y yo hasta por eso quité el letrero afuera. Porque la gente pasaba y timbraba y tocaba, y yo a la orden, y de, ay, por favor, una ayudita, ay, por favor, que... Pero ninguno vino a tocarme ahí para decirme, aquí le traigo pastor esta ofrenda. Claro, ven la iglesia, ay, la iglesia es un lugar donde me dan, un lugar donde me dan, donde yo voy a recibir, ¿sí o no? ¿Ven qué dice Pablo? Es más bienaventurado que dar, que recibir. O sea, hay una bienaventuranza que no entendemos, pero cuando nosotros damos, y este dar es en todos los sentidos, en todo. Demos amor y nos dan más amor, ¿sí? Demos perdón y nos van a dar más perdón. Demos dinero y seguro que nos van a dar dinero. Lo que sea, hermanos. Demos del Espíritu Santo y verá. Y termino. Creo que este lo veíamos el miércoles. Gálatas capítulo 6. Ahora sí, y termino. Gálatas capítulo 6. Versículo 6, Gálatas 6:6, y termino, para que el río de Dios pueda, que viene a nosotros, porque el río de Dios está viniendo a este lugar, hermano, en la palabra y en el Espíritu Santo, y va a seguir viniendo mucho más abundantemente, y cuando venga a este lugar nos haga fructífero, tenemos que aprender a dar lo que estamos recibiendo. Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire, hermanos, bueno, hay gente que no lo saben, pero a veces usted me ven estrenando camisa, o me ven estrenando zapatos, o me ven estrenando... ¿Sabe qué? Yo no compro eso. Hay gente aquí en esta iglesia que me los trae. No me lo dice, pero yo sé, se cumple lo que dice ahí, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de todo. Yo no estoy diciendo que me traiga una camisa, obviamente que no, yo no manipulo con esto a nadie. Pero hermano, si alguien le comparte a usted el evangelio, como dice yo la palabra, es normal que demos, démosle algo, hagámosle partícipe de cosa buena. Ahora mire lo que dice el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí vio? Todo lo que el hombre siembre, eso recoge, todo lo que el hombre dé, eso recoge. Ahora dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, lo veíamos el miércoles, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si yo siembro para el Espíritu, voy a cosechar, hermano. 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Note, no nos cansemos de hacer el bien, hagamos el bien, porque a su tiempo vamos a segar si no desmayamos. Verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien a todos, ¿y qué dice? Mayormente a los de la familia de la fe. Y voy a decirle algo aquí que le va a sonar un poco, no sé cómo, pero dice la Biblia, hagamos el bien a todos. Somos responsables de hacer el bien a todos, hasta un al impío, si podemos hacérselo, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Y escuche lo que le voy a decir. Usted y yo tenemos familias, ¿sí o no? Pero muchos de estos son unos impíos, ¿sí o no? Orlando ya aprendió hace mucho rato. Yo tengo familiares que son impíos y que tienen necesidades. Pero yo tengo mis hermanos, que no son mis familiares, pero son mis familiares en la fe, y tienen necesidades, y yo prefiero ayudarle a mi hermano, que a mi familiar que es impío. ¡Ah! Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Hagámosle bien a todos. Si usted quiere, hágalo, pero hagámosle bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Eso lo dice la Biblia y eso tengo que obedecerlo. El asunto es que nosotros somos muy almáticos, y cuando hay un familiar de nosotros que está pasando por una necesidad, nosotros no medimos si es espiritual o no, nosotros no medimos si es creyente o no, es familiar y hay que ayudarle. Eso lo hace el impío, el creyente no lo hace. El creyente de verdad dice, yo tengo una familia, son mis hermanos en la fe, y si yo sé que mis hermanos en la fe tienen una necesidad, pero yo sé que tengo a un hermano de carne y sangre, tiene una necesidad, pero es impío, ese bendito o carajito no busca de Dios, pero tengo un hermano en la iglesia que ese sí busca de Dios, ¿qué hago yo? Humanamente usted se va por su familiar, ¿sí o no?
humanamente nos vamos por la familia, pero espiritualmente tenemos que ayudar al que es de la fe. Duro esto, pero es lo que hace el río de Dios. Usted se imagina, hermanos, acá. Mírenme, hermano, mírenme acá, mírenme acá. Somos pocos, pero usted se imagina que acá todos nosotros, escúchenme, estuviéramos pendientes del que más necesita aquí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos nosotros acá estuviéramos pendientes de la familia, de esta iglesia? ¿Qué hermano está en necesidad? Yo le decía estos días a mi esposa, de repente alguien tiene no tiene cómo pagar un recibo. Y es bueno que la iglesia le colabore. Claro que cuando yo digo la iglesia, siempre miran al pastor. La iglesia somos todos. No lo hemos hecho aquí, pero en algún momento lo vamos a hacer. En algún momento voy a decir, hay una familia o un hermano que tiene una necesidad de dinero, vamos a entre todos, vamos a traer un dinero para ayudar. Si es de la fe. Amén. Amén. Usted me dice, es que mi familiar está así y todo, y yo digo, ¿y qué tal? No, ese no ni quiere venir a la iglesia, déjelo quieto. Porque muchas veces Dios nos está tratando, pero nosotros queremos hacer más que Dios. Mire, hermanos, escuche lo que le voy a decir. Si Dios le cierra finanzas a alguien, Dios se la cerró, y yo trato de ayudarle, yo estoy en contra de Dios. Yo sé que esto es fuerte, pero es que el texto dice. Ok, terminamos entonces ahí. El río de Dios representa sus bendiciones para que demos fruto. Amén. El río de Dios representa sus bendiciones para que demos fruto, y Dios quiere que todo lo que recibamos, eso demos. Así de que a partir de ahora, usted recibió esta palabra, ¿qué debe hacer? Darla. Esta tarde, mañana, a su familia, a sus amigos. Yo pregunto, ¿usted está haciéndolo? Y si no estaba haciéndolo, comience a hacerlo ahora. A partir de ahora comience. Todo lo que recibe de Dios, palabra, lo del Espíritu Santo, lo que sea, démoslo. Amén. Amén. Y verá que el río de Dios va a fluir más y nos va a hacer productivos. Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos a orar para terminar.